Sectas. Una palabra de cuyo origen viene el término dividir. Una palabra que sinceramente, amigos, nos conmueve a todos. Las sectas son una realidad presente a lo largo y ancho de todo el mundo. Y son un peligro absolutamente real, del cual, y así os lo puedo asegurar, nada ni nadie está a salvo. Estoy convencido que tú ahora mismo estarás pensando que a ti nadie va a llegar con eso llamado pitos y flautas. Pensarás seguro que eres lo suficientemente audaz para verlos venir. Y esa es precisamente la primera trampa. Y es que estoy convencido, absolutamente convencido, que desde nuestra realidad social, es decir, desde nuestro día a día, si encendemos la tele o escuchamos en un programa de radio que X personas se han suicidado en un rancho tejano, pensaremos quizás que es que simple y llanamente estaban locos. O que unos jóvenes se cortan el cuello en pos de un extraño llamamiento cósmico de origen extraterrestre. Igualmente ilógico, ¿verdad? Pero cuidado. Cuidado, nadie está a salvo. Nadie está a salvo de las garras de, precisamente, de estas historias, de esas telarañas. Dejadme poneros un ejemplo, por compartir un criterio con vosotros en la noche. Un nombre: Adolf Hitler. Este hombre de cuerpo mediano hipnotizó a toda una nación, enviando a la muerte así, escribiendo las páginas más oscuras de la historia, en la muerte de millones de personas. Os propongo un viaje a través de este tórdido asunto, embarcados, cómo no, en este galeón de nombre La Otra Mirada. Y es que, a través de las penumbras de un estudio, a través de estas músicas, Julio Sánchez, cómo no, al timón de estos veleros sonoros, esos velámenes que él como nadie sabe tensar en pos del viento de la noche. Julio, buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos a La Otra Mirada, a este galeón que está empezando a zarpar. Entramos esta noche en un término absolutamente ambiguo. Está inserto en la sociedad, como vamos a ver. Es la terminología secta. Y es curioso, porque somos los primeros en reconocer que a la hora de ir hilvanando tanta y cuanta documentación hemos ido preparando a lo largo de esta semana, precisamente para sentarnos esta noche, debemos de reconocer que no salíamos de nuestro asombro cuando ciertas cosas que en la vida cotidiana consideramos como irreales son hechos latentes y objetivos a lo largo y ancho del mundo. Pues sí, Alejandro, y además deciros a todos que conforme he ido, o hemos ido, mejor dicho, metiéndonos en el tema de averiguar las sectas, he ido cada vez sabiendo más de ellas, por supuesto. No somos especialistas en sectas, tenemos una documentación preparada, pero lo que sí está claro es una cosa, Alejandro: están ahí y están detrás de nosotros, aunque parezca que no. Y atentos, amigos, los que sois jóvenes, especialmente porque ellos sois la diana de todos estos grupos sectarios. Vamos a ir sacando, si te parece, esa información. Vamos a ir vislumbrando, canalizando, poniendo las
piezas de ese extraño puzzle esa noche sobre la mesa de la radio. Y un puzzle que es real. Y absolutamente que, real. ojo, Alejandro, se las trae, ¿eh? Se las trae. Queridos hermanos, estamos todos aquí reunidos para escuchar la palabra del Evangelio, que nos abrirá las puertas del camino de la verdad y nos conducirá hacia la perfección interior. Pero para llevar a cabo nuestros propósitos, todos sabemos que la colaboración es nuestro deber, que cualquier pequeña aportación es grande a los ojos de Dios. Todos sabemos que cada uno debe aportar lo que esté a su existencia. Económica hará posible que hagamos de nuestra comunidad un lugar respetable que viva en paz y en armonía con el resto. No has puesto dinero, cabrón. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y toda mi vida por mis ovejas. Tengo además unas ovejas que no existen venir. También es que traer y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Hijo de Dios, tu pasado ya no importa, te ha elegido el Señor. Te debes entregar, darnos tu corazón, olvidarte de tu vida y tu moral. ¡Sectos! ¡Sectos! ¡Surrectos! ¡Surrectos! ¡Sectos! Solo debes seguir la doctrina real, la que dicta nuestro líder, no nos puedes fallar. La prostitución, solo por tu salvación, deja en el recibidor tu carnet. ¡Sectas! ¡Sectas! ¡Surrectas! ¡Surrectas! ¡Sectas! www.quemiedo.es, el foro oficial de La Otra Mirada. Y como variopinto, como habéis podido ver, escuchar en este caso, incluso la música más moderna ha sido precisamente vínculo, como garra también, zarpa, para llamar la atención de aquellos más débiles en ese extraño mundo llamado secta. La definición técnica del concepto, precisamente, ese concepto secta, comenzó con los trabajos del sociólogo alemán Max Weber, el cual definió la secta precisamente en oposición a la Iglesia. Esta acoge en su seno al santo y al pecador, al justo y al injusto, en contraste precisamente con el fenómeno sectario. Es decir, que solamente acepta a los entrecomillados comprometidos. En el caso de la secta, la pertenencia es voluntaria y debe merecerse, mientras que la Iglesia no demanda, lógicamente, las cualidades especiales, ni pone condiciones precisamente para el ingreso o precisamente para practicar dicha fe. Nunca como hoy se ha hablado tanto de la problemática sectaria. Hoy es tema de debate en todos los vínculos de la fe, por ejemplo, en la Iglesia Católica o en las iglesias protestantes, y en las propias universidades que realizan estudios para intentar comprender los complejos factores que se mueven alrededor de este mundo oscuro sectario. Las sectas aumentan, y como no, los adeptos también. Y es que cuando, en tiempos de crisis, los hombres y especialmente, como me indicaba J, los más jóvenes, más maleables en este caso, se tornarán más vulnerables precisamente a lo irracional y al fanatismo. El Diccionario Real de la Academia Española define a una secta como el conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa e ideológica.
En un segundo término, en este caso, nos dice doctrina religiosa o ideológica que se diferencia e independiza de otra. En un tercer término, conjunto de creyentes de una doctrina particular o de fieles de una religión que el hablante precisamente considera falsa. En varias posturas, para que haya una pluralidad precisamente de enfoques a través de esta noche, lo que proponemos, un sociólogo describiría secta como un grupo de personas aglutinadas por el hecho de seguir una determinada doctrina, o quién sabe, un líder que con frecuencia se han escindido de algún grupo doctrinal aún mayor. Una secta destructiva, atención con esta palabra, será todo precisamente aquel grupo que en su dinámica o captación, en ese proceso de adoctrinamiento, utilice, fijaros qué terrible, técnicas de persuasión que propicien la destrucción de la personalidad previa del adepto o la dañen de manera severa. Y es que por su dinámica vital ocasione la destrucción total o severa de los lazos afectivos y de comunicación afectiva del sectario en su entorno social habitual y, lógicamente, creando conflictos consigo mismo. Todos los miembros dependen de la dinámica grupal y pierden su estructura y su idea de pensamiento individual a favor de una extraña y macabra idea colectiva, creándose muchas veces un fenómeno precisamente conocido como epidemia psíquica. Dentro de ese término que estamos abarcando esta noche, sobre sectas podríamos decir que hay muchos tipos de clasificación. Son grupos totalitariamente estructurados y fuertemente organizados que propugnan un nuevo sistema de vida y que obligan a sus adeptos a lo que es una sumisión total. Habitualmente estos grupos viven en comunidades y el líder posee todo el poder. Tratan de captar adolescentes. Siempre es su punto de mira, precisamente, la juventud de clase media y alta. Como decía yo al principio del programa, por ejemplo, el mismísimo Adolf Hitler, por poner un ejemplo, concentró mucha de sus energías en la captación de los más jóvenes del pueblo alemán. Comentaba el sociólogo Richard Oz: la jefatura del grupo exige una obediencia extraordinaria de los miembros, la habilidad de exigir estas demandas y reforzarlas con castigos, entre los que hay extorsión y una continuada y brutal humillación ante el grupo si no se obedece. Explica cómo un individuo que en un principio es un idealista no violento puede desear participar en planes para asesinar a enemigos en grupo. Eso es realmente escalofriante. A las pantallas de nuestros ordenadores van llegando precisamente mensajes. El Palmar de Troya, junto a Utrera, eso sí que es una secta de las duras. Las autoridades debían de investigar ese lugar. Un abrazo y saludos, genios. Rafael, cómo no. Rafael, ese tío grande, Rafa desde aquí, ese abrazo cósmico. Pues sí, desde luego son como tantos. Como ahora veremos en esta... Sí, Alejandro, el Palmar de Troya será un tema a tratar en la otra mirada, donde dedicaremos un poco más extensamente a hablar de dónde viene el Palmar, la historia del Palmar de Troya, y se merece un programa más intenso que este propio de la secta. A mí me gustaría a cada momento recordarle a nuestros oyentes que
Como decía en un principio, te quedas un poco, y borro la palabra poco, te quedas realmente impresionado. Si en un primer orden hay páginas precisamente especializadas en la identificación de las sectas, la Policía Nacional, por ejemplo, las tiene bien clasificadas, y algunas de ellas por su carácter bien vigiladas. En una página como la que yo tengo en la mano, fíjate lo que te digo, solamente en España, aquí, sectas que operan en España, en un primer orden, a golpe de impresión, 66 nombres de sectas las que aparecen del tirón. Sí, y sabes... Es increíble. Y es increíble también decir, es un hecho real, que no me estoy inventando en nada, que la parte del Levante español, me refiero la parte de Murcia, o sea, Alicante, Murcia, Valencia, Castellón, son las partes donde existen más sectas, Alejandro. De toda España, donde se congregan más sectas. Lo terrible de todo este asunto es Hay que recordar en este sentido, perdona que te haga este inciso, el caso de aquellas niñas que fueron asesinadas, creo que fueron las niñas de Alcácer, bueno, donde se habló ya en su tiempo de que podían haber actuado sectas del lugar, donde podían haber estado personas involucradas de un alto nivel. Y te digo una cosa, y lo sé porque, bueno, me he estado enterando un poco mejor del tema, donde hay investigadores, periodistas que están amenazados por las sectas por publicar temas y escribir libros de sectas, y donde gente muy especializada hablan de que el nivel adquisitivo, o sea, el nivel económico, pues por lo visto contra más alto, más propenso al tema de la secta. Y ojo, una cosa, y un dato que está ahí y se puede verificar: hay muchísimas sectas creadas solamente por mujeres. La nomenclatura de las mismas es interminable. Mirar, como al vuelo, Fraternidad Universal Rosacruz, Gran Fraternidad Universal, Nueva Era, Nueva Acrópolis, Misión Rama, Camino de la Beatitud, ¿cómo os puedo decir? Camino el Camino, o sea, de verdad, eso parece sacado de, bueno, como de un cómic, diría yo. Pero sin embargo son Ojo una cosa, todas estas cosas, y siempre lo decimos, es que no sacamos nada de las chisteras, está todo escrito, y además, Alejandro, que la verdad supera la ficción. Tú hablabas de películas, hemos visto muchas películas que hablan de sectas, de asesinatos en serie, que ahora hablaremos de ello, de sectas satánicas. Tú bien lo sabes, y aquí lo decía Rafa, junto con Utrera, ese convento de Utrera que ustedes visitasteis, monasterio, donde pudisteis observar de primera mano que allí se estaban haciendo rituales satánicos, de sectas satánicas. Es increíble porque vamos a ir desgranando, vamos a ir aportando a la medida que nos sea posible toda la información posible. Mirar, sectas más conocidas en una especie de diversificación: adventistas, cienciología, Iglesia Universal del Reino de Dios, Nueva Era, masonería, sectas satánicas, que es la que tú en este caso te estás refiriendo, o secta Mun, o sea, Iglesia de la Unificación. Nada más lejos de nuestra intención, ojo, cuidado. Aquí yo no intentamos llevar a la palestra el plano de la fe, en absoluto. Siempre hemos dicho que, y más, no solamente en el plano de la fe, sino en todos los temas precisamente que proponemos, cada cual ha de aportar en definitiva su propio criterio, su propia conclusión. Nosotros aportamos una perspectiva, un tema a debatir, con idea de que al otro lado de la radio tú esta noche te puedas hacer tantas preguntas, bueno, pues como a tu mente vengan. Pero
No queremos, cuidado, vuelvo a decir, convencer a nadie, mucho menos dentro del plano de la fe. Seguimos indagando porque hay ciertas características o elementos comunes precisamente dentro de una, entrecomillada, estructura sectaria. Ser un grupo cohesionado por una doctrina demagógica y encabezado siempre por un líder carismático que pretende ser la misma divinidad o un elegido por ella, o bien un poseedor de la llamada verdad absoluta. En un segundo punto podríamos encontrar que los dirigentes exigen que sus órdenes sean ejecutadas sin la menor crítica. Exigir una adhesión total al grupo y obligar, bajo presión siempre psicológica, a romper con todos los lazos sociales anteriores a la entrada al culto. Es decir, el dejar de un lado, el dejar de pertenecer, entrecomilladamente, por ejemplo, al vínculo familiar, con padres, con pareja, con amigos, con trabajo, con estudio, absolutamente con todo. Se adueñan literalmente de la persona. Vivir en comunidad cerrada o en total dependencia dentro de un grupo. Están como absorbidos, nunca mejor dicho. Suprimir las libertades individuales y el derecho a la intimidad. Controlar la información que llega hasta sus adeptos, manipulándolas a su propia conveniencia. Utilizar técnicas psicológicas que sirven para anular la voluntad y el racionamiento del adepto, causándole en muchos casos alteraciones psíquicas graves. Procurar un rechazo total de la sociedad y de sus instituciones. Tener como actividad principal el proselitismo y la recaudación, lógicamente, siempre de dinero. O tener bajo coacción psicológica la entrega del patrimonio personal a los nuevos adeptos y grandes sumas de dinero, lógicamente. Se han ordeñado ya en este caso. Y atento a una cosa, Alejandro, hay otro tema que está ahora candente, el tema del sexo y de las drogas. Es bueno, una cosa que va unido de la mano, por supuesto, en el tema sectario. Son mundos cerrados. Mira, a mí se me viene a la cabeza, a voz de calle, es bueno que este programa tenga esa perspectiva precisamente a ras de suelo, con la cotidianidad de la gente, ¿no? Es decir, se nos viene a la cabeza, bueno, cómo, de alguna manera, sobre todo los jóvenes, ¿de acuerdo?, son captados en las puertas de los colegios, de los institutos, de la manera que son manipulados y se van convirtiendo en una especie de sectas, o tribus. En este caso empieza a ser más ligero, tribus urbanas, donde al final llegan a ser, bueno, pongamos un ejemplo, los Latin King, los famosos Latin King, y esas, bueno, pues no están dentro de las sectas, digamos, ideológicas dentro del plano de la religión, pero con todo rigor, como hemos dicho aquí, pertenecer, dejar, captar dinero, una presión, obedecer al líder sin resistir lo más mínimo. Esos son puntos objetivos. Yo antes decía, verdaderamente, que levante la mano. Yo desde aquí os veo, desde ese gran ventanal. Hay que tener en cuenta una cosa, está claro, fuera? ¿Quién está fuera del margen de peligro? Las sectas van cambiando de ideología, van cambiando de forma de actuar, forma de captar a la gente. Por ejemplo, antes de que tuviera Internet, no usaban Internet, por supuesto. Hombre, Internet, no lo había, desgraciadamente, no se ha convertido... Pero ojo claro, una cosa, que de donde están captando más personas, más, sobre todo gente joven. ¿Por qué digo gente joven? Bueno, pues porque son más adictos a las ideas nuevas, a ideas un poco extravagantes, bueno, pues aprovechan Internet, Alejandro, cualquier tipo de información para meterse por Internet y captando cada vez más adeptos. Por supuesto, tú has dado en una clave muy importante, que es el tema económico, donde, por supuesto, pues lo primero que procuran hacer es sacar todo el dinero que te puedan sacar. Y el rechazo, y por ahí empieza. Y después comerte, por supuesto, tu cerebro, te hacen un lavado de cerebro, por supuesto, y anulan tu personalidad. Claro, te separan del vínculo dentro de una normalidad, es decir,
el vínculo dentro de la familia, como hemos dicho, de la pareja, de los amigos, el trabajo, estudio, etcétera. Y no conformes con eso, precisamente atentan, modifican en ese lavado de cerebro precisamente cualquier concepto que proponga la sociedad y en este caso también sus instituciones. Es terrible. La otra mirada. Tienes 3 formas de contactar con nosotros. Llamando a los teléfonos 952 74 45 14 y 628 16 88 68. A través de correo electrónico laotramirada@ondadigitalandalucía.com o enviando un mensaje con la palabra ODA al 5533. La otra mirada, en Onda Digital Andalucía. Sectas peligrosas. Terrible, amigos. Estos grupos no utilizan técnicas de forma del pensamiento y se aprovechan de la situación, precisamente. Fijaros, qué terrible. Aprovechan de la situación personal que siempre va ligada a la miseria y marginalidad de los más débiles. No utilizan esos otros caminos dentro del lavado de cerebro. No, ellos van directamente a la necesidad de la persona. Son carroñeros, nunca mejor dicho. Una de las maneras rápidas de reconocer estos grupos es analizando sus actitudes. Rigidez en el credo. Autoconvencimiento de que fuera de su credo no hay posibilidades de lo que ellos llaman salvación o verdad. Son lógicamente y directamente apocalípticos. Y esperan eso que tanto habéis escuchado precisamente en los medios de comunicación, el fin del mundo. Utilizan un lenguaje simple, mezclado también con un lenguaje ideiforme, signos. Un lenguaje que siempre dispara a lo emotivo, dispara precisamente al centro de las emociones. Piensan que es, y hacen pensar, que el resto del mundo y la existencia no es otra cosa que un gran infierno y algo perverso. En este momento, existen en España unas 13 logias satánicas repartidas por diferentes comunidades. Estuve practicando el satanismo durante mucho tiempo y bueno, llegó un momento que ya ¿cómo se podría decir? Me obsesioné por ello y llegó un momento que ya era tan fuerte la historia que, vamos, que pasaba por límites bastante duros, ¿no? Que realmente me llegaron a acojonar y ahora paso, o sea, que paso totalmente de la historia esta. No quiero acabar yo dentro de una fosa. El satanismo realmente es droga y sexo. Estoy absolutamente convencido de que a lo largo que van pasando los minutos y vas escuchando este programa te das cuenta que desde un principio lo que se consolidaba algo trivial se va convirtiendo, como podéis ver, en una bola de nieve que va adquiriendo dimensiones cada vez mayores. Vuelvo a decir que, y de verdad comparto de una manera personal, esa destilería de sentimientos que a lo largo de la semana, en esos cafés, en esas llamadas de teléfono, compartiendo precisamente con Julio,
Estamos convencidos que de una u otra manera nos convertíamos esta noche también precisamente al contarlo en propios oyentes de tal miseria, de algo que en nuestra cotidianidad, sumergidos en el día a día, en el trabajo, bueno, pues como que parece que viene de otro mundo y nada más lejos, amigos. Esa es una de las cosas, precisamente uno de los principios por los cuales, quizás de alguna manera, compartir esas claves del misterio, compartir esos asuntos que muchas veces no vienen del más allá, sino precisamente de una lectura que no está más allá de un palmo de nuestras propias narices y que está involucrada en la sociedad, es precisamente el ánimo del cual nos aventuramos a compartir esta serie de informaciones y sentimientos con vosotros en la noche de la radio. Toda arquitectura, todo extraño castillo de naipes tiene un as sobre toda esa extraña forma y es precisamente sus líderes. Yo me hago una pregunta. ¿Son psicópatas? ¿Son iluminados? ¿Qué son? Y es que el ser humano, tanto pobre como rico, necesita creer, eso está claro. Necesita compartir algo que transfiera así en lo trascendental. Y no solamente los creyentes en Dios, también aquellos precisamente que lo niegan. Líderes en la sociedad hay muchos. Se autodenominan gurú, maestro, pastor, reverendo, profeta, una larga letanía, amigos. Todos en mayor o menor medida pretenden ejercer, sobre todo, un poder divino. Ello significa que el líder lo sabe todo y lo prevé todo. Nadie puede dudar de sus afirmaciones, ni de sus gritos y mucho menos de sus órdenes. El dominio del líder es tal que hasta el hecho más irracional ha de ser profusamente a pies juntillas aceptado. Ser líder no es malo. Ser líder fanático, sin lugar a dudas, sí. El fanático considera su creencia, su ideal, como algo sagrado y como tal por encima de todo. Otra característica de la fe fanática es la intolerancia. No soporta que lo contradigan, en absoluto. Se pone tenso, se excita y se enfurece contra lo que opinan diferente. No soporta los argumentos del otro porque obligan a cuestionarse sus creencias y abren fisuras en ese extraño bloque monolítico, el cual ellos intentan de una u otra manera imponer más que proponer. Por ello prefiere hacer proselitismo y convencer a él y a otros. El fanático es un hombre profundamente frustrado. Es una frustración del yo más profundo, de la propia identidad, sintiéndose el fanático decepcionado respecto a sus propias capacidades. Opta como solución por cambiar de identidad. Es una especie de transformación, mutación, por renunciar a sus atributos individuales e identificarse totalmente con un mensaje, con un ideal. Ello lo transfiere en ese momento con la identidad de un mismo Dios. En definitiva, el fanático odia la realidad porque parece contradecirlo y por ello está dispuesto a morir y, lógicamente, matar precisamente por esa idea. Todas las sectas, especialmente las destructivas, tienen, lógicamente, esa cabeza, ese líder, que es un personaje, sin lugar a dudas, mesiánico, carismático, con un gran encanto precisamente personal y gran poder de atracción. Lo que los psicólogos llaman, fijaros qué palabra, o qué dos palabras, paranoico expansivo, que se convierte en un dueño precisamente de cuerpo y alma del adepto y obviamente de su dinero, de su familia, como hemos visto, como hemos ido narrando. ¿Cuánta gente a lo largo del mundo
cuántas desapariciones, cuántas listas de personas que desaparecen de la noche a la mañana pudieran estar directa o indirectamente vinculados con el fenómeno sectario. Son muchos, de verdad, las personas que desaparecen cada día en el mundo. Mira, hace poco me sorprendió, me sobrecogió. Guardé silencio. Se acercó un hombre. Estaba yo en un taller precisamente dejando el coche. Se acercó un hombre de mediana edad. Un hombre con tez de ser una persona honesta. Y en su semblante llevaba escrita un rasgo de desesperación. Al abrir la carpeta que llevaba, sacó un papel fotocopiado en el cual pude vislumbrar de una manera rápida, casi mecánica, la palabra desaparecida. Ese hombre pidió permiso y delante mía cogió una chincheta y en ese tablón de anuncios, buscando ese huequecito entre cosas tan normales como se alquila piso o se vende coche, dejó pinchado en ese tablero con una chincheta la fotografía de una mujer joven, desaparecida. Sinceramente, no tuve más valor que articular un gesto de ánimo con la mirada con este hombre. Y esos son de los casos, sinceramente, nunca me atrevería yo a frivolizar con estos asuntos, os los puedo asegurar, ¿eh? Yo me quiero imaginar esta noche que yo me siento en una radio precisamente hablando de estos asuntos. ¿Cuántos, de manera directa o indirecta, vuelvo a decir, desaparecen, perecen, mueren a manos de tanta historia? El próximo viernes desvelamos el misterio que debe ser descubierto. La otra mirada y quemiedo.es presentan El Investigador. Doce en punto de la noche, estamos en riguroso directo. Esto es La Otra Mirada y escuchas Onda Digital Andalucía. Sectas. Toda persona puede ser captada, eso está claro. A esta hora de la noche pienso que con lo que ya hemos ido desgranando, pienso que se han ido perdiendo esas autoridades que en un principio parecen sobreguardarnos precisamente sobre esta fenomenología. Y es que toda persona puede ser captada por una secta destructiva en lo que ellos consideran, fijaros,
son analíticos el momento oportuno. Especialmente, y no con esto nada más lejos que angustiar a los padres, nada más lejos sobre el punto de mira, vuelvo a insistir, en los jóvenes, especialmente los adolescentes, son los principales candidatos de estos grupos si finalmente las sectas están a la vuelta precisamente de la esquina. Según un estudio realizado por la Universidad de Stanford, en una encuesta realizada a 1.000 estudiantes, aproximadamente, y fijaros lo que voy a decir, el 50% fueron contactados alguna vez por algún tipo de secta. Y es que yo me pregunto, ¿existe un perfil psicológico o características comunes para que un joven pueda ser atraído por un grupo sectario? Mirad, vamos a ir desgranando un poquito los primeros factores de vulnerabilidad. El primero, lógicamente, es el alto nivel de angustia e insatisfacción que puedan ellos estar denotando precisamente en la vida. Carencia de un sistema de creencia, una especie de, entrecomillado, valor religioso intrínseco, autoaceptado y fuertemente mantenido como una importante parte de uno mismo, o de una menor o más extrínseca precisamente religiosidad. Sistema familiar, por ejemplo, moderadamente disfuncional. Síndrome del conocido ausencia del padre. Carencia de guía, de estructura o carencia de dirección y límites paternales. Aquello que se llamaba confundir la libertad con el libertinaje tiene su precio. Pobre comunicación familiar, especialmente el uso de vínculos dobles por parte de los padres. Conflicto paterno, matrimonial, por ejemplo, también pueden ser claves para ser vulnerable en este caso. Tendencias de personalidad dependiente, carencia de dirección o propuestas internas, carencia de un adecuado autocontrol, baja tolerancia para la ambigüedad, susceptibilidad a estar en estado de trance. Y es curioso porque los jóvenes poseen características que son explotadas por el grupo sectario. Saben qué teclas tocar. De verdad que lo saben. Mirad, por ejemplo, saben tocar teclas como el idealismo. Todo joven cree que va a cambiar el mundo. Todos hemos en algún momento pasado por ese momento de la vida. Julio, sientes con la cabeza. Eso, claro, era lo que yo explicaba antes, ¿no? Cuando eres joven, cuando todos hemos sido jóvenes, bueno, yo ya un poquito más mayorcito, pero en mi edad, pues bueno, tenía una idea un poco más revolucionaria que la que tengo ahora. Y era más susceptible a que todo lo que me contaran me lo creyera. Y eso va innato en la juventud. Y debe de innato en la juventud porque es la manera de aprender. Es la manera de la selección natural del esto quiero y esto no quiero. Pero claro, ojo una cosa, la secta, y estamos hablando de los dirigentes de la secta, son gente muy preparada, gente que te saben comer bien el coco. Son gente muy afilada. Afilada y que claro, a la gente joven pues la suelen proponer cosas, ideales muy, muy golosos para los chavales, pero que después no tienen nada que ver con la realidad ni nada con... Claro, pero con tú fíjate qué teclas. Idealismo, ingenuidad, por ejemplo. Pocos jóvenes conocen el funcionamiento de las sectas destructivas. El desconocimiento es pieza clave. Pieza clave para todo esto. Ante cualquier consulta se consideran demasiado astutos para ser enganchados. Eso es lo que yo estaba diciendo al comienzo del programa. Pero Alejandro, es fácil ten en cuenta decir... una cosa. Mira, ten en cuenta una cosa. Si es ya a una persona mayor, fíjate que hablaba antes que incluso destruyen matrimonios. Cuando ya vas al matrimonio, pues ya tienes cierta edad, una preparación y todo esto. Se destruyen matrimonios, se destruyen familias, se destruyen... ¿Y a quién están atacando también? A la persona adulta. Si son capaces de convencer a una persona adulta, y ojo, estamos todos dentro
de ese saco de posibilidades de que llegue alguien y nos coma el coco, porque están muy preparados para hacerlo y nosotros no nos damos cuenta de que no los hacen, ¿cómo no se lo van a hacer a un chaval joven que es más vulnerable, que era la palabra, vulnerabilidad vulnerabilidad? Es una difícil me vas a truncar también. Es difícil de pronunciar. O ingenuidad. Lo que es lo mismo, ¿no? Ingenuidad. Pues si lo hacen con las personas mayores, ¿cómo no lo van a hacer con... A ver, la juventud viene con un bonito estandarte, es la búsqueda, lógicamente, en ese periodo, de la identidad. Eso es muy importante. Y también el proceso de indecisión, de la identificación del individuo, quién soy, qué es lo que voy a hacer, tal cual, y ahí es donde precisamente está. Sí, mira, ahí tenemos, por ejemplo, en los programas estos de Salsa Rosa, de Telediario incluso, donde se hablan, por ejemplo, de que actores de Hollywood, actores conocidos, gente ya con bastante dinero, pues pertenecen a algunas de estas sectas y que dan grandes sumas de dinero para que estas sectas funcionen. Y ese es el tema, el económico, por supuesto, es fundamental, ¿no? Ahí abres otras dos líneas de debate interesantes. Yo hago dos preguntas porque yo soy un amante de que los oyentes participen, si están en compañía, participen, que tengan también discusión, también escuchando este programa. Entonces he hecho dos cosas muy interesantes. Mira, hay teorías conspiratorias en las cuales se ha llamado, es que claro, vamos abriendo el círculo y mira dónde llegamos. Hay teorías de conspiración las cuales dicen que de alguna manera la sociedad, entre comillas, está hipnotizada. Estamos dominados por una serie de mensajes y arquetipos precisamente para que estemos todos dentro de un lenguaje coloquial, dentro del tiesto. Mira, se dice que, por ejemplo, en ese sentido, en eso que tú estás comentando, el fútbol forma parte de ese entretenimiento, de esa evasión hacia otro tipo de noticias, hacia una dirección de la sociedad de entretenimiento, para que no estén atentas a otras cosas. Realmente... Pero, un momento. A ver, cuidado, no perdamos un poco la orientación. Es decir, en ningún caso, o sea, decir, es bueno tener hobbies y pertenecer a... Oye, nosotros somos unos amantes de la radio y nos reunimos precisamente aquí y, sinceramente, nada más lejos que nuestro propósito conformar un mensaje sectista, precisamente. Diferente, para hacerlo tendríamos que embaucar, crear un dios y decir, oye, señores, como he visto la luz y el mensaje... Ojo, Alejandro, ¿no? Eso es lo terrible, ¿no? Que a Dios, al mismo Cristo, ojo, al mismo Cristo, y dentro de la Iglesia han reconocido los propios eclesiásticos que pueden haber sectas. Sí, bueno, no sectas tan duras como esto. Y yo te puedo decir, Alejandro, y he sido testigo de ello, no voy a decir nombre, por supuesto que no voy a decir nombre, tenía por aquí... pero perdona, un inciso que se me olvida lo que quería decir. Yo he estado en reuniones de catolicismo, donde hoy, ya siendo ya yo mayor, he comprendido que lo que intentaban era captarnos en aquel momento que éramos jóvenes de una manera un poco rara. No voy a decir el nombre, pero forman parte de la Iglesia y, ojo, mucho cuidado, no me gustó absolutamente nada. Cuidado, fíjate lo que te digo. Mira, hay muchos tipos de sectas. Fíjate, en algunos apuntes al vuelo puedo encontrar sectas de carácter religioso, sectas políticas, sectas educacionales, sectas comerciales y otras llamadas, por decirlo de alguna manera, sectas underground, o sea, decir, bajo el suelo, ¿no? Oye, y sectas de ovnis.
Claro, Sexta claro. A ver, por ahí creo que tú lo tienes en la documentación. Sí, lo tenemos. Sexta de OVNI. Ojo, que se ha inmolado en precisamente. Tarragona, creo que fue en Tarragona, hubo 2 personas que se suicidaron pertenecientes a una secta de estas de OVNI. Se pusieron en la vía del tren. No lo recuerdo muy bien, tampoco bien, pero pertenecían, por lo visto, a una secta que le inculcó una serie de ideas, bueno, que te prometen que el más allá es el mejor sitio y que allí te van a dar lo mejor del mundo. Bueno, también lo ahí que, estamos viendo. parece irrisorio, Claro. lo que parece carente, como así lo contemplo desde aquí, lógicamente, de cualquier tipo de razón, y más contextualizada a través de estos fulanos, pues, aunque nos cueste trabajo de entender, esas personas que no son tan diferentes, cuidado, no son tan diferentes a nosotros, han caído en la trampa. Y ojo, sectas de estas que te advierten del fin del mundo y Sí, que bueno, puede ser salvado desde el año 1000 precisamente, salvado a última hora si pertenece a esta secta, A ver. a los no sé qué, a los no sé cuánto, y tú te van a traer te van a llevar un Mira, ovni el mismo y lenguaje, te van a dar el mismo pues, una vida lenguaje. nueva. Déjame explicarte una cosa. Yo recuerdo que nos explicaba un profesor que yo tenía historia del arte, una cosa de la cual me fascinaba, los aspectos de los pórticos abocinados, es decir, donde hay una serie de ornamentación a las puertas de las catedrales y demás, que habían sido precisamente objeto del peregrinaje, no era otra cosa más que una especie de marketing entrecomillado para el viajero en aquel momento, donde se adhería a una fe de acuerdo con el final tantas veces predicho sobre el año 1000, que en el 1033, según lo que dijera el italiano este y el otro. Bueno, pues ellos captaban ese lenguaje, captaban esa serie de afinidades, esos frisos donde se veían tanta la vida y obra de Jesús. Era un modelo también de comunicación. Pero claro, es que aquí es fácil divagar. Y tenemos que volver a encontrar precisamente el epicentro de todo este asunto. Yo vuelvo a lanzar, a mí me gusta lanzar preguntas. ¿Estamos influenciados por los medios de comunicación? ¿Tiene la misma estructura marketingiana precisamente, un lenguaje precisamente subliminal? Recordemos que la Constitución española prohibió taxativamente el uso de esa publicidad encubierta, porque también es fenómeno de la manipulación y la manipulación mental. Es que, claro, a cada paso de este camino se abren innumerables y apasionantes, sin lugar a dudas, temas de debate. La otra mirada. Tienes 3 formas de contactar con nosotros. Llamando a los teléfonos 952 74 45 14 y 628 16 88 68. A través de correo electrónico laotramirada@ondadigital.andalucía.com o enviando un mensaje con la palabra ODA al 5533. La otra mirada, en Onda Digital Andalucía. El 8 de noviembre del año 1978, el reverendo Jim Jones, líder de la iglesia del pueblo, ofreció a sus discípulos una promesa. Él la clasificó como un reencuentro en la otra vida, a cambio, lógicamente, de una muerte voluntaria y racional. Ese ritual se saldó con casi 1 millar de víctimas en la Guayana francesa. En 1995, la Verdad Suprema, esa secta alcanzó fama mundial por su brutal atentado en el metro de Tokio. Todos lo recordamos con aquella arma química ya conocida como gasolina. 12 personas perdieron la vida en aquel acto condicionado
por el fanático religioso. Algunos exadeptos fueron asesinados por la sospecha de intentar ayudar a otros adeptos precisamente a abandonar, a deslindarse de esa locura, de esa secta. Y es que sin salir del país del sol naciente, donde actualmente proliferan los grupos sectarios, otra asociación similar llamada Iglesia de los Amigos de la Verdad protagonizó episodios similares. 6 mujeres se quitaron la vida en noviembre de 1986 tras el fallecimiento de su guía espiritual, que los había incitado precisamente a seguirle en su viaje a la otra vida. Otro de los fatales episodios sectarios que se han acaparado precisamente dentro de la prensa internacional de los últimos años fue el protagonizado por David Koresh. David Howell era más bien conocido, y sus davidianos, la realidad de una ramificación de la Iglesia adventista del séptimo día. Koresh era un cantante frustrado, compulsivo, bebedor de cerveza y profeta mesiánico. Se consideraba a sí mismo una encarnación del propio Jesucristo. Su conformación religiosa fanatizada, lógicamente, y su psicología paranoide componían el cóctel teológico que constituía base doctrinal de los davidianos. Su particular pseudocristianismo llevó a los davidianos a un enfrentamiento suicida con el FBI, que se arrojó con un saldo de 86 muertos, entre ellos, tristemente, 25 niños. Estás escuchando La Otra Mirada. Y son muchos los casos. En 1990, una docena de personas con edades comprendidas entre los 6 y los 46 años fallecieron en las cercanías de Tijuana, en México. Ellos ingirieron una comida y bebida envenenada. Los cadáveres, que aparecieron en el interior de un círculo trazado con tintes lógicamente ritualistas, pertenecían a una secta cristiana liderada por Federico Mexia, un hombre de 72 años. Un hombre que sobrevivió al mortal ritual. El líder se escapó junto a otros 6 adeptos y fue inmediatamente puesto a disposición judicial. También en México, hace pocos meses, un grupo de jóvenes adictos al ocultismo y a la práctica de la Ouija se quitó la vida ahorcándose, inspirados por los mensajes recibidos a través de esa tabla parlante. En España se han producido también casos casi idénticos, como el suicidio del joven adolescente de Vigo, que se ahorcó en su gimnasio llevando por los suelos sus mensajes de la Ouija, por su fanática adicción precisamente a la práctica de ese entrecomillado juego. En 1993, el reverendo Ramón Morales, a quien obligó a rezar a sus fieles mientras llenaba el templo de México de gases tóxicos, provocando la muerte ritual de 30 personas. Ese mismo año, precisamente, el gurú, un hombre llamado Caban Lane, ocasionó la muerte de 50 de sus adeptos, asegurándoles que si, lógicamente, le pagaban bien, irían al cielo después de morir. Los había engañado a cada uno de ellos y todos parecieron en ese extraño círculo. Vuelvo a coger esta hoja que tengo aquí. 66 nombres reconocidos que operan precisamente en España. Los nombres algunas veces producen, desasosiego, en otros casos, os digo de verdad, como si fuera una broma. Hermandad del Cristo, Iglesia de la Cienciología Dianética,
Iglesia del Cristo Científico, Ciencia Cristiana, Iglesia Fenica, Centro de la Luz Divina, Comunidad de Partidos Humanistas. Es de verdad, roza la locura. El propósito y las ganas, porque tenemos más temas que discutir esta noche, es, amigos, siempre, por favor, así lo quiero dejar claro, nada más lejos que intentaros convencer de nada, y mucho menos dentro del plano de la fe. Eso queremos dejarlo taxativa siempre, claro, en nuestro mensaje. Somos unos amigos, amantes, lógicamente, del misterio, que nos reunimos para hablar de estos asuntos. Asuntos que, como ha quedado bien claro, de verdad, se puede decir más alto, pero no más claro, no están tan lejos. Están ahí. Y todos somos, todos, absolutamente todos somos posibles objetivos precisamente de la telaraña, de esa extraña telaraña sectista. 12 y 21 minutos de la noche. Esta noche también vamos a hablar del poder hipnótico de las velas. Tenemos relato, tenemos más cosas que contaros. Recordar siempre que esto es La Otra Mirada. Estás escuchando La Otra Mirada. Y respira profundo. ¿Crees conocer la verdad? ¿Te atreves a entrar en el lado oscuro de las historias? La Otra Mirada. 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 Otra Mirada. Tienes 3 formas de contactar con nosotros. Llamando a los teléfonos 952 74 45 14 y 628 16 88 68.
a través de correo electrónico laotramirada@ondadigitalandalucía.com o enviando un mensaje con la palabra ODA al 5533. La otra mirada, en Onda Digital Andalucía. Bueno, pues Jota, te has convertido en un auténtico, ¿cómo te lo diría yo? No sé si la palabra es montador de historias, porque haces auténticas virguerías con los escenarios, amigo? O sea que... Bueno, esto es como hacer una ensalada, Alejandro, alinear una ensalada, una ensalada sonora, nunca mejor dicho. Bueno, pues, ¿qué te parece si, bueno, pues, con el permiso de todos, y por razones que vienen dadas a razones muy específicas, pues Julieta y yo nos gustaría dedicarle este relato a Teo, ese tipo genial que de verdad una vez y siempre volvemos a decir que nunca en absoluto nos va a costar reconocer y aplaudir el trabajo bien hecho de esos grandes profesionales que hay en España, y digo profesionales con la boca llena, que realizan una labor encomiable, que han cautivado y nos cautivaron hace muchísimo tiempo, y bueno, profesionales que comparten la Noche del Misterio, comparten algo muy especial. Una cosa, Teo, gracias por haberle puesto, sinceramente, esos nombres. Sí, Alejandro. Es que me tengo que reír, es que ahí se me quedó el cuerpo así. Yo estaba solo en mi casa viéndolo y estaba partido de risa. En ese programa, al cual por cierto, y oye, de verdad, y lo decimos con el corazón, a ese maestro de maestros al cual admiramos como es el único e irrepetible Iker Jiménez y Carmen Porter y todo el equipo. Esto no es peloteo, es la verdad. Son unos profesionales con la copa de un pino. Son gente de las cuales... grandes profesionales. Por supuesto, gente preparada, gente muy preparada. Gente, de verdad que sí. Pero también queda, porque así se hace extensible, los nombres de muchísima gente que hay en España haciendo maravillas y poniendo lo mejor de sí. Mira, ya no importa cuánto ni de la manera, importa muchas veces la intensidad con la cual es amplificado en su corazón. Cuidado que nos enrollamos. Teo, gracias por haberle puesto esos dos personajes, gracias por habernos asesinado en el bosque. Sí. Y por buscarme tanto. Y por buscar tanto la palabra Julio. Fue sinceramente una obra maestra. Por favor, a todos los radioyentes, estar muy atentos a ese trabajo. La despedida de Teo Rodríguez va a ser un bombazo, como siempre, seguro, éxito garantizado. Y ahora un relato, no puede faltar en un programa como este: La Vuelta a Casa. No creo en fantasmas. No creo en historias de lo imposible. Soy un hombre centrado. Soy un hombre racional. Esas eran las palabras que sonaban en la mente de Andrés. Intentaba poner orden en su cabeza, pero le asaltaban sentimientos que sinceramente le superaban. Estaba sentado en aquella cafetería con la mirada perdida tras el cristal. En sus ojos brillaban unas lágrimas contenidas. 12 horas antes su vida era completamente normal. Aquella tarde-noche había llegado a casa algo más temprano. Soltó su maletín de cuero sobre el sillón de la entrada y luego se metió en la ducha. Mientras se duchaba, la casa estaba totalmente en silencio. Sobre el tímido tic-tac del reloj del corredor
latía en mitad de aquella quietud. La luz del cuarto de baño parpadeó un par de veces y luego se apagó. ¡Joder, mierda! Joder, me tenía que pillar en la ducha. En aquel instante sonó el interfono del pasillo mientras volvían 2 fogonazos la luz eléctrica. Salió de la ducha y a horcajadas recogió el pasillo, envuelto en su albornoz. Voy. Sí, ¿quién es? ¿Hola? Ah, sí, Miguel, amigo. Cuéntame. Miguel. Hola. Miguel, sí. Miguel, ¿puedes oírme? Joder. Mierda, esto no funciona. Miguel. Joder, se ha marchado. Al volver al cuarto de baño vio como la americana que se había quitado estaba sucia y empapada. Aquello le extrañó. No podía entenderlo. Su móvil empezó a vibrar sobre la repisa. Lo descolgó mientras limpiaba el vaho del cristal del cuarto de baño. Un fuerte latigazo sacudió el corazón cuando escuchó la voz de su mujer llorando al otro lado del teléfono. Cariño, tranquilízate. A ver, ¿qué está pasando? Entre sollozos, su mujer seguía repitiendo su nombre, entre lágrimas. De nuevo la luz parpadeó y todo se sumergió en absoluta oscuridad. Allí quedó Andrés, intentando tranquilizar a su mujer. Alzó lentamente la vista y pudo ver su rostro reflejado en el cristal con la luz verdosa del teclado del móvil. Pero en un par de segundos intuyó algo horrible. Aquel rostro reflejado en el espejo era el suyo, pero no era él. Aquellos ojos eran de otro ser. Sin articular un solo movimiento, quedó paralizado. Fue entonces cuando dio un paso hacia atrás mientras la imagen del espejo quedaba estática. El teléfono móvil cayó al suelo abriéndose en dos. Pero la imagen del espejo aún lo sostenía, pegado a su rostro. Incluso un extraño eco de su mujer llorando al otro lado salía del mismo. Aquel rostro sonrió tímidamente y al abrir la boca empezaron a salir burbujas de la misma. Andrés chilló y corrió a oscuras a lo largo del pasillo. Iba a tientas intentando buscar la maldita puerta. Hacía frío, sentía miedos mientras al final del pasillo, proveniente del cuarto de baño, se escuchaba una voz de ultratumba. Sintió un fuerte mareo y cayó al suelo inconsciente. Al despertar, estaba boca abajo y tendido en la orilla de un pantano que se encontraba a mitad de camino entre su casa y el trabajo. Se encontraba bien, aunque desorientado. Llevaba la misma ropa que el día anterior. Anduvo unos 5 kilómetros hasta llegar al portal de su casa. No podía entender nada. Había allí mucha gente. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué era todo aquello? Pero pronto sintió como todo encajaba. No cabía duda, aquello era un funeral. Vio a su mujer llorando, con un móvil entre las manos, diciendo su nombre entre lágrimas, tal y como había escuchado la noche anterior, y junto a ella su cuñado Miguel, el mismo que lo buscaba desesperadamente.
Sobre la mesa de aquella cafetería había un periódico y un titular. Andrés Gómez, vecino de la localidad, muere ahogado tras salirse su coche de la calzada. Y es que, amigos, la verdadera realidad está oculta. ¿Cómo podemos saber si verdaderamente estamos vivos? ¿Quién sabe? Piénsalo. Piénsalo despacio. Quizás esta noche, cuando llegues a casa y tomes una ducha. El próximo viernes desvelamos el misterio que debe ser descubierto. La otra mirada y quemiedo.es presentan El Investigador.
www.quemiedo.es, el foro oficial de La Otra Mirada. Pues sí suena así. Mirad, amigo, tengo una caja de cerillas en mi mano. La verdad que me da algo de pudor. La última que hice esto en una radio, o los creáis o no, se coló una voz. Se coló una voz que no estaba precisamente en este estudio. Pero es que... Oye, baja la luz. Seguro, donde estés, baja la luz. Si es hora de la noche, en un programa como este, en esto hay un poder mágico, estoy convencido. En esto hay... Ese sonido es especial, escucha. Es el sonido de un fósforo, de una cerilla. Ahora mismo, mientras que hablo por este micrófono, he encendido una vela. Una vela de estas pequeñas blancas. Es que, amigos, las velas tienen algo especial. A mí no me cabe la menor duda. ¿Qué sería? ¿Qué sería una iglesia sin las velas? ¿Qué serían? ¿Qué hubiese sido inclusive de la propia humanidad cuando en aquella oscura noche del tiempo, antes de la aparición de la luz eléctrica, las viviendas, las calles, aquellos quinqueles, aquellas lamparillas de aceite, aquel vibrar incesante de las pequeñas llamas, era todo y cuanto daba luz y conformidad al mundo. Y es que yo, sinceramente, en tono reflexivo, me hago esa pregunta, la comparto contigo. Son muchas las personas que, por diestra o por siniestra, utilizan ese poder encantador de esas velas, esa cera, ese contacto, esa llama. Unos por fe, otros simple y llanamente por dar ese algo tan especial, diría yo tan íntimo. Muchos de los mejores escritores de las páginas más doradas de la literatura precisamente nacieron bajo el tintineo de las velas. Pero también hay mucha mitología, también hay mucha historia vinculada precisamente a este concepto. Quién sabe, hay temores que están reflejados en los museos de cera, precisamente con la misma composición con la que alumbramos esa incierta oscuridad. Y es que, según dicen, amigos, no es un juego. Dicen que el uso de las velas o veladoras es tan inocente en su naturaleza como al mismo tiempo ojo poderoso. Por esta razón se ha empleado, y todavía hoy se emplean, en variadas ocasiones, y no en pocos rituales sociales y, cómo no, también vinculados al terreno religioso. Parece unido celebrar un acontecimiento, cautivar el ambiente, oficiar una liturgia y prefigurar una
¿por qué no también decirlo así? Los llamados ambientes románticos. Son momentos que sí necesitan para adquirir precisamente esa sintonía, el poder intenso y místico de las velas. Pero ¿por qué no sigamos abriendo esa noche preguntas inquietantes? También pueden ser las velas operadores de rituales, entrecomillados, mágicos. Curioso, ¿verdad? Pero si bien queremos quitarle ese lenguaje cerrado, ese lenguaje hermético, eso no quiere decir en ningún caso que podamos abusar de los efluvios de ese supuesto poder. Allá cada cual. Es siempre justicia respetar precisamente la idealizada llama divina. Por cierto, el poder del fuego, lo ceremonial, lo hemos visto a lo largo de estos días, esa llama olímpica la cual ha sido perseguida hasta la saciedad, hasta acabar con ella. Y es que el poder del fuego, el simbolismo, el ser humano siempre ha reconocido en el fuego una manifestación divina, eso está claro. No en vano ese elemento es una de las puertas que ha de abrir al sendero de la iluminación, pero cuidado, hay quienes aseguran, yo no tengo la respuesta, por supuesto, que mal utilizadas también iluminan el lado más oscuro, son precisamente llaves que abren esa, llamémosle por decirlo de alguna manera, esa luz negra. El hombre nunca ha perdido el sentido mágico de la existencia, ya sea de una u otra manera ha mantenido, como el centauro que lanza la flecha, sus ojos pendientes del firmamento, los astros, de la naturaleza y, cómo no, del mismísimo Dios. De esta forma el hombre siempre ha reconocido el fuego como una manifestación divina. Se abre en su interior que el fuego es la puerta que abrirle al sendero hacia esa iluminación. El uso tradicional de las velas es muy conocido, amigos. Se puede encender una vela para eliminar los malos olores, para celebrar un acontecimiento, para esa cena romántica, como decía antes, cuando se nos va la luz, por ejemplo. Pero también es común el uso de las velas, por ejemplo, en toda clase de iglesias y religiones. El uso que daremos precisamente allá cada cual a las velas es completamente devocional. También lleva esos tintes entrecomillados mágicos, por lo que deberemos observar mínimamente un código, por decirlo de alguna manera, un código ético a la hora de ser utilizado. Yo recuerdo un lugar muy especial, un viaje que hice a Italia, en Padua. Amigos, cuando yo entré en aquel lugar sagrado, el olor intenso, profundo, que entraba por la nariz, que te cautivaba, que te transportaba, te llevaba en un viaje atemporal. Esa iglesia, no sé, de verdad, cuántas y cuántas miles de velas podría haber encendida al unísimo allí. Daba un aire, sinceramente, ancestral. Allí no sé, llamémosle la sugestión, parecía transportarte a lomos de un extraña contacto con la misma divinidad. Los que más entienden de esos terrenos dicen que al encender una vela tenemos que tener en cuenta ciertas pautas. Tomar conciencia clara del cómo y cuándo y el por qué antes de encender precisamente esas velas.
Definir claramente si ese trabajo mágico, el deseo devocional, es para uno mismo o para otra persona. Si es para otra persona, es indispensable, según ellos, contar previamente con la aprobación y con su deseo. Fijaros, le llegan a dar importancia en esos pasos ritualistas, escoger minuciosamente el día, la hora, incluso el signo astrológico, el santo protector, la oración, el salmo, el color de la vela correspondiente. Cuidado con esto último, el color de la vela parece ser que es muy importante, precisamente dependiendo del deseo o la cuestión que se quiera formular. J es místico. Una vela puede destilar una serie de sensaciones que quizás otro elemento es incapaz de por sí de trasladar, porque apunta sinceramente a las emociones. Sí. Una vela es una pequeña hoguera, Alejandro, una hoguera... Es la síntesis también, en ese cuerpo-alma, es una especie de lectura. Es la pequeña hoguera dominada, es una hoguera dominada. Es un pequeño sol dominado, por eso hablamos de la vida, la vela como signo de vida, la luz como signo de vida, como un pequeño sol que hemos capturado y lo llevamos donde queremos. El fuego sigue siendo ideológicamente un símbolo de poder vinculado al hombre, eso está antropológicamente está claro, ¿no? Sí, sí. Fíjate qué curioso, porque en ese grisol que proponemos es curioso porque según el color, como antes decía, por ejemplo, las velas blancas, según esta información, vienen vinculadas, por ejemplo, al descanso. La roja al amor y al afecto. El azul oscuro viene vinculado a la paz. El azul claro a la armonía. El verde al dinero y al negocio. La rosada a la prosperidad. La amarilla a la abundancia y a la buena suerte. La anaranjada a la concentración. La negra, cuidado, triunfo del bien sobre el mal. Fíjate qué curioso, eso yo no sabía, la dorada, petición de negocio. La plateada, petición de dinero. La marrón, amistad y éxito. Chico, hay un rosario, nunca mejor dicho, ¿no? Nunca mejor dicho. Bueno, es lo que, a la vela le ponemos el color y la adaptamos a un sentimiento. Mira, yo recuerdo una cosa que sí me gustaría compartir con todos nuestros amigos esta noche. Hace ya tiempo, en una circunstancia, en una situación la cual no viene al trapo, una señora muy mayor, en un contexto muy especial, de verdad, me dijo: mira, Alejandro, porque esta mujer era de origen gallego, me dijo: mira, Alejandro, con ese tono peculiar, típico de la edad y típico, lógicamente, del norte. Nunca enciendas una vela en solitario. Jamás. Ella decía que las velas atraen a las ánimas, a las entidades que están perdidas entre este mundo y en el otro. De la manera y la forma que me lo explicó, aquellas manos arrugadas guardadas en el delantal, aquella mirada entrecortada, aquellos labios que pronunciaban las palabras de aquella forma, y me decía: jamás, jamás enciendas una vela si no está acompañada precisamente por la imagen de la Virgen o algún santo. Los estarás llamando. Únete al equipo de La Otra Mirada. Proponnos nuevos temas y comenta las emisiones en nuestro foro oficial www.quemiedo.es.
A mí que me pica la curiosidad, me gustaría preguntarte, Jota, algo que quizás tú mejor que nadie puedas esta noche colocarnos en posición. ¿Cómo se vería un cuadro, tú que eres pintor, tú que eres un artista? ¿Cómo se vería un cuadro bajo la luz de una vela tal cual la vieron en su momento tantos artistas sumidos en la profundidad de la noche? Ilumina dos realidades diferentes. Con ese misterio. Yo quiero recordar una película muy buena que hablaba sobre Goya. Ahora no recuerdo el título exacto, pero los fantasmas, ¿no? De Goya. No recuerdo, Alejandro. Pero se veía Goya con un sombrero puesto y en el ala del sombrero, todo rodeado de vela y pintando. Sí, claro, señor. hay que tener en cuenta una cosa, Alejandro. No nos damos cuenta, pero esto de darle un pellizquito, como se decía, a la pared y que se nos encienda Hágase la luz por la noche en la casa, encendemos, apagamos. Esto es muy cómodo, pero hay que tener en cuenta una cosa: esto desde hace muy poco tiempo, como quien dice. Sí. Ante todas las casas estaban iluminadas con velas, con el quinquel de aceite, el quinquel de aceite, la palomita, todo esto, ¿no? Que hubiese perdido el romanticismo. Entonces la noche era totalmente diferente. La caída de la tarde era otra cosa. La vela era, bueno, pues una herramienta muy, muy usada y muy necesaria para... Y aparte, mira qué bonito, porque hoy cuando vamos en las carreteras con nuestros coches, con las iluminaciones, vemos los pueblos, tal cual, vemos un mundo iluminado. ¿Cuánto se transforma nuestro entorno? ¿O cómo debemos de ponernos en situación cuando en aquel momento solamente aquellos carromatos con las velas, el llamar a aquella puerta de aquella manera romántica, el quinquel alto, ¿quién va? La figura del sereno. Sí. ¿Qué hubiese sido? Mira, no hay que ir tan allá, Alejandro. Posiblemente en las grandes ciudades esto no ocurra tanto, pero aquí en los pequeños pueblos estamos más acostumbrados. Cuando hay mal tiempo, cuando viene viento y todo esto, pues de vez en cuando se nos va la luz en la casa. Yo recuerdo de pequeño, siendo niño, pues cuando se iba la luz en la casa era todo un misterio, era todo un acontecimiento. Estábamos todos locos por encender las velas y empezar a gastar bromas en la oscuridad a nuestras hermanas, a nuestras familiares. Y fíjate, o sea, te cambia lo que tú decías, ¿no? De esa manera de pensar, de comportarte y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un cambio dentro de tu vida. La luz, que era lo que yo decía, se le da el pellizquito a la pared, se enciende la vela. Ahora cuando la encendemos es por un acto bien religioso o bien, no sé, puede haber muchísimos... Aquellos teatros iluminados con los quinqueles de aceite. Por ejemplo, cuando en fin de año pues nos dicen encender una vela de tal color, dorada, ese ritual para entrar en esto. Yo creo que ahí, por ejemplo, pues yo creo que todo este devenir tiene que proceder de posiblemente los celtas, que eran grandes adoradores de la naturaleza y estaban muy relacionados con la naturaleza. Muy probablemente, madre tierra. Exactamente, la madre tierra y todo esto. Muy probablemente todas estas curiosidades sobre los colores de las velas y todo esto, pues puedan provenir de aquella época, creo yo, pueden venir. Hay un mundo, vuelvo a decir, hay un mundo novelesco, hay un mundo ilustrado, el cual solamente puede llegar a nosotros a través del tinte inexorable e inconfundible de una vela. ¿Qué hubiese sido, por ejemplo, las calles londinenses, aquella bruma, si hubiese ya aquel destripador por antonomasia, por antonomasia, que hubiese sido incluso aquel hombre que iba con aquella vara larga? Correcto, que era donde llevaba... Era una especie de encendedor con mecha. Una mecha, y iba encendiendo las calles con aquello, farol tras farol, farol tras farol. Claro, hoy en día hay muchos más faroles, pero
y había menos calle en aquel entonces también, pero tenía su trabajo, ¿eh? Hay una cosa curiosa, ese porque mantenimiento de esa vela que alumbraba la calle. Hasta hace tiro de piedra, en la España más rural, esas casas en mitad de los campos estaban desprovistas de luz. Era caro llevarle las líneas. Hasta que no llegó las nuevas tecnologías con las placas fotovoltaicas. Ojo, y demás, y una estaban cosa, sumergidos. Sí, y además ten en cuenta una cosa, Alejandro, la fabricación de velas fue un negocio floreciente. Por ejemplo, imaginémonos esos palacios que todos hemos visto en películas, donde había esas grandes lámparas que colgaban del techo, tenían una cuerda, o incluso en las iglesias podemos todavía ver ese tipo de colgamenta para bajar las lámparas, las bajaban con una cuerda desde el techo y entonces cambiaban las velas y van renovando velas, ¿no? Hubo auténticas empresas que me imagino, claro, que estarían dedicadas a toda claro, la que es fabricación de toda la composición de todas estas velas, ¿no? Y bueno, yo también te podré decir una cosa, que yo, por ejemplo, en aquel entonces pues lo hubiera pasado un poquito mal, porque, bueno, las velas me encantan, me dislocan, pero he entrado en tiendas donde venden estas velas aromáticas y todo esto. Sí. Hoy hay todo un mercado, nunca mejor dicho. Sí. Y realmente pues no me ha sentado muy bien a mis pulmones, les ha molestado y me han dicho, oye, vete de aquí que me molestaba a la hora de respirar. Y incluso velas normales, sin olor ninguno, pues también me han molestado cuando he entrado en algunas iglesias donde las velas, yo recuerdo, por ejemplo, en la Basílica de la Virgen de Rocío, en Almonte, fui allí y allí tienen unas habitaciones donde la gente deja las velas, aquello es impresionante, Alejandro. Yo no había visto más velas en mi vida. Y como estaban las paredes negras, y resumando como un líquido, claro, lo que era la cera, ¿no? Y claro, entré allí, estuve allí en un momento, la verdad tuve que salir rápidamente porque no me sentaba. ¿Qué sería, por último apunte, qué sería, por ejemplo, románticamente, esas calles en la Semana Santa, sin la impregnación precisamente de la luz especial, de las velas? Así empezaba, y con ella así termino. Ese sonido mágico, precisamente, que con un solo gesto es capaz de transportarnos a otra realidad.